Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Vivir Sura. Así vivimos, así crecemos con ustedes, Susy Rosado, y el día de hoy vamos a hablar del retiro. Trabajar durante la etapa productiva de la vida para luego disfrutar de lo trabajado y contar con un ingreso que nos permita tener bienestar y calidad de vida es una aspiración de todos los trabajadores. Y por eso es necesario prepararse para la jubilación desde los primeros años de la vida laboral, ahorrar para el retiro y disfrutar esta etapa de la vida. Hoy nos acompaña Lourdes Arana, directora ejecutiva de Pensiones y Seguros Sura México. ¿Cómo estás, Lourdes? Bienvenida. Muy bien, estoy muy bien. Muchas gracias, Susy, por invitarme de nuevo a este programa. Muchas gracias a ti por darnos todos esos buenos consejos. Y el día de hoy, bueno, vamos a hablar de un tema súper importante para todos, pues que es el retiro, ¿no? Esa manera y estilo de vida una vez que uno ya terminó de trabajar. ¿Tú qué piensas sobre la gente, cómo se debería de preparar para el retiro? ¿Tú crees que la gente piensa en eso? Ay, por desgracia no. Yo creo que en muchos países, sobre todo aquí en Latinoamérica, la gente no es consciente a lo largo de su vida laboral de que habrá un momento en que se tiene que retirar. Todos nos vamos a tener que retirar. En algún momento, claro. En algún momento, y ojalá que nos tengamos que retirar, porque si no es mala señal. Entonces, lo que tenemos que empezar a pensar es, a lo largo de nuestra vida, ¿cómo queremos llevar ese retiro? ¿Qué querríamos hacer en el retiro? ¿Qué sueños tenemos para el retiro? ¿Qué estilo de vida queremos? ¿Uno mejor, igual o peor? Eso es porque, pues sí, no, hombre, todo el mundo tiene que soñar con tener un mejor estilo de vida en el retiro, sobre todo porque, imagínate, nos pasamos toda la vida trabajando, ¿no? Sí. Y justo en el momento que nos retiramos, que tenemos tiempo, que por lo general tenemos un poco menos de gasto, lo que tenemos que hacer es aprovechar la vida y hacer todo aquello que no habíamos tenido tiempo de hacer antes. Entonces, sin embargo, para eso lo que tenemos que hacer es realmente pensar. A mí, por ejemplo, ¿qué me gustaría hacer en el retiro? Exacto. ¿Qué te gustaría hacer? Ay, a mí me encantaría viajar. Una de mis grandes ilusiones es poder dar la vuelta al mundo. ¿Y a ti, Susy, qué te gustaría? Y yo también quiero hacer lo mismo. Vámonos juntas. Vamos a hacer ahora el programa de viajes alrededor del mundo. No, está muy bien. Es bellísimo viajar, pero a veces se necesita mucho dinero para viajar. Así es. Entonces, ¿cómo le hacemos? Pues mira, lo que hay que hacer es, desde el principio, pensar en lo que uno quiere hacer y ahorrar para ello. Sí. ¿Por qué tenemos que ahorrar? Simplemente porque, pues mira, cuando nos retiramos, por lo general, las pensiones que tenemos de la cuenta individual acumulada que tenemos para la pensión, por lo general nos suelen dar como entre un 30 y un 60% del último salario que tenemos. Y sin embargo, nuestros gastos son altos. Nuestros gastos, cuando nos retiramos, suelen ser siempre alrededor del 70% de los gastos que hemos tenido en nuestra vida laboral. Por lo tanto, allí hay una gran diferencia. Y sabes, una clave que me estás dando ahí, me está cayendo en cuenta, es que en dado caso, sí, es un 40 o 60% lo que recibimos en la pensión. Quiere decir que actualmente en la vida laboral deberíamos de estar viviendo con un 60 o un 40% y estar ahorrando el resto. Pudiera ser lo que tendríamos. Pero no se hace. No, para nada. Entonces, cuando llega el tiempo de retiro y tú te quedas con casi que la mitad del sueldo que ganabas, tú dices, bueno, ¿y ahora qué hago? Claro, y es por eso que tenemos que prevenir y tenemos que pensar antes. Una persona, desde que empieza a trabajar, debería estar pensando y meter como un objetivo el ahorro para el retiro, porque si empieza a ahorrar para el retiro ya, cuando llegue al retiro, va a acumular ese monto, esa diferencia que le va a permitir justo hacer los sueños que tiene para el retiro, vivir como quiere, descansando en la playa o en el campo o lo que quiera, cada uno lo que quiera. Ay, sí, en la playa o en el campo. ¿Y cuáles crees que sean los factores claves que impactan para este ahorro del retiro? Pues mira, es bien importante el tiempo. El tiempo es nuestro gran aliado a la hora de ahorrar para el retiro. ¿Por qué? Pues porque cuanto antes empezamos, más tiempo tenemos para ahorrar, ¿no? Claro. Y por otra parte, por los rendimientos. O sea, cuanto antes empezamos a ahorrar, ese dinero que estamos ahorrando va teniendo un rendimiento y acelera el monto que tenemos acumulado. Entonces, cuanto antes empieces, más monto vas a tener, mejor vas a vivir en el retiro.
Sí, ¿verdad? Nos podemos ir a vivir, como mucha gente hace en Estados Unidos, que se retira y se va a Costa Rica, México, otro país que es un poquito la economía más accesible con ese dinero y se retira en una isla paradisíaca que a mí me encantaría también, ¿no? Bueno, eso ya es por gustos, ya cada es por uno gusto. lo que quiera. Claro, siempre y cuando te alcance. Así es. ¿Y qué más pudiéramos hacer, por ejemplo, para prever eso? O sea, tenemos que mirar alguna tasa de interés. ¿Cuál es ese instrumento? ¿Se llaman fondos de pensión? ¿Cómo se llaman? Pues mira, hay unos instrumentos que se suelen llamar fondos de ahorro para el retiro. Ah, ya, ok. Fondos de ahorro para el retiro. Sí. Entonces, todo el mundo, además de ir aportando constantemente a su cuenta obligatoria para el retiro, a las que manejan las administradoras del retiro, que en unos países se llaman Afores, en otros AFPs, en otros AFAPs, además de estar contribuyendo a esa parte obligatoria, deberíamos crear una cuenta voluntaria. Una cuenta que vamos ahorrando en esa cuenta y vamos creando este monto diferencial que nos va a permitir retirarnos como queremos, ¿no? Y antes de irnos a comerciales, ¿qué nos pudieras decir así unos tips rápidos de cómo podemos tener esa meta fija de la jubilación, ese estilo de vida para, pues ahorita, desde ahora comenzar y tener esta gran motivación? Pues mira, yo lo que os diría es que no importa qué otros objetivos de ahorro tengáis a corto plazo, el coche, la casa, siempre penséis que hay que ahorrar para el retiro. Desde el primer trabajo hay que apartar una cantidad de dinero para vivir el futuro en el retiro que uno desea. ¿Y cuánto es esa cantidad? Pues eso depende de cada uno, ¿eh? Más adelante volveremos con ese tip y muchos más. Vamos a una pausa comercial y volvemos en unos instantes. Gracias. Se estima que durante el retiro una persona requerirá gastar aproximadamente el 70% de lo que gastaba en su etapa productiva. Ya regresamos a su programa Vivir Sura y el tema de hoy, el retiro. Estuvimos en las calles de Latinoamérica y preguntamos a nuestra gente que actualmente está ahorrando para su pensión y esto fue lo que nos respondieron. Por medio de lo que me descuentan las empresas, pero no más. No, yo lo invierto. A mí me gusta es invertir. Sí, ahorro para mi pensión. Para mi pensión. Por supuesto que tengo algo aparte, porque soy independiente, mi trabajo es independiente. Sí. Sí, estoy ahorrando para mi pensión de ahora. No, porque como soy trabajador dependiente, obtengo mi ahorro mensualmente por los descuentos previsionales en la liquidación. O sea, no tengo una APB o algo adicional que yo pague. No por el momento, sino más que nada por mi estudio. Para eso ahorro. No, porque no me alcanza. Es increíble, pero no me alcanza. Bueno, ¿y qué piensas al respecto? Uy, que hay que ahorrar mucho más, aunque ya hay algunos que ahorran. Que ahorran, pero creo que no están previendo la calidad o el estilo de vida que quieren cuando se jubilan, porque dicen, sí, estoy ahorrando, pues lo que me quitan, lo que me toca poner, o no, por ahora no, porque soy independiente, pero no están visualizando, sí, porque yo quiero vivir en la isla paradisíaca y me toca ahorrar un poquito más. Nadie está diciendo eso. No, nadie. Y eso es un gran error, porque lo importante justo es sistematizar esa parte del pensamiento, es decir, qué es lo que quiero hacer, por lo tanto, cuánto voy a necesitar en mi retiro. Tienen que calcular lo que nosotros llamamos su número para el retiro. Sí. El número para el retiro no es más que el monto que tú tienes que tener ahorrado en el momento que te vas a retirar, a los 65 años, por ejemplo, para poder vivir ese retiro que deseas. Claro, o sea, pensando así, básicamente, por ejemplo, estar en tu casa, pagar los recibos de tu casa, tener una persona que te acompaña, porque bueno, ya cuando estás en edad avanzada puedes tener algún accidente, tener una persona que te acompañe, que te ayude a limpiar la casa, simplemente pasear, salir a comer los fines de semana, son cosas tan básicas, pero a veces uno no piensa cuánto cuesta, si el día de hoy cuánto te cuesta, cuánto te va a costar en el futuro. Entonces, ¿qué nos recomiendas para planificar exitosamente el retiro que quiere cada uno? Pues mira, yo creo que lo primero que tiene que hacer
es, como he dicho, calcular el monto que necesita, calcular... ¿Cómo lo calculamos? Su número para el retiro. Pues lo que pasa es con los trabajadores independientes es que, dependiendo del país, tienen o no obligación de cotizar para crear una cuenta obligatoria de retiro. En la mayor parte de los países no existe esta obligación, aunque ya está cambiando. Ya en países como Colombia o Chile ya está empezando, o ya existe la regulación donde los trabajadores independientes tienen que cotizar en cuentas para el retiro, o ya está cambiando. En otros países eso no existe. Entonces, lo que va a pasar es que los trabajadores independientes, si no están generando ese ahorro para el retiro, ni siquiera la parte obligatoria, pues se van a encontrar que llegan al retiro y si no han ahorrado, si no han preveído el ahorro, se van a encontrar que no tienen el monto para poder sobrevivir, ¿no? Para dar una idea a nuestros amigos que sean independientes, más o menos qué porcentaje de tu ingreso anual deberías de, tú sabes, ponerlo en una cuenta de retiro. Pues mira, normalmente se dice que alrededor del 10%. ¿Sí? Pero esto es muy variable, Generalmente a una persona que tiene que dar eso por obligación, ¿cuánto es el porcentaje? Varía mucho en los países. En México, por ejemplo, en México es, por ejemplo, el 6,5 y consideramos que es un monto bajo. En otros países sube más a 8, 10%, 11%. Entonces, depende, esto es un tema regulatorio, pero desde luego deberíamos tender siempre hacia los 10 o un poquito más. En dado caso, los independientes tienen algún incentivo sobre los impuestos, por ejemplo, dicen, este no lo voy a retirar para mi fondo de retiro, ¿o sí, no? ¿Sí? La verdad, en muchos países existe, porque claro, la regulación es distinta en los diferentes países de Latinoamérica, pero en muchos países existe un incentivo, no solo para los independientes, sino para todos, para las cuentas de ahorro para el retiro. ¿En qué consiste este incentivo? Y es que el monto que tú depositas en esa cuenta, ese monto, pues entonces o no tienes que pagar impuestos sobre ese monto o te retrasan el pago de impuestos hasta que te retires. Ay, entonces a los independientes también les conviene. Sí, les conviene, primero porque se van a asegurar de que si ahora son independientes, en el retiro también van a poder vivir independientes. Si no, van a depender de alguien más o van a tener que seguir trabajando, quién sabe en qué. ¿Quién sabe qué? Y sí, ¿verdad? Y por ejemplo, yo tenía una vecina que ella estaba hecha, todos los días tenía al señor de mantenimiento y decía, ay, yo creo que es mejor tener el señor de mantenimiento que el marido porque arrégleme el foco, póngame esto, y todo lo tenía bien previsto. Quedó viuda y ella estaba feliz, ella salía de viaje, tenía como 3 viajes al año, me decía, ahora voy a ir a Machu Picchu, la siguiente me voy a ir a Japón y quiero ir a México, y yo decía, pero ¿cómo le hace? Y dice, no, mi marido me enseñó cómo irnos preparando para el futuro y yo no me falta nada. Y yo, no, pues así, qué rico jubilarse y disfrutar la vida, ¿no? La verdad que sí, la verdad es que es una maravilla cuando uno prevé y ve a futuro qué es lo que necesita y se prepara para el futuro, hace un plan. Yo sí recomiendo a todo el mundo que una vez que vea cuánto necesita y cuánto le va a dar su cuenta de administración para el retiro, esa diferencia la ahorre a través de un plan de ahorro, un plan de ahorrar un porcentaje cada mes o cada trimestre o cada año en función de las posibilidades de cada uno para asegurarse que acumula esa parte del retiro, ese monto que necesita para retirarse como quiere. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a ir a una pausa comercial, pero más adelante quiero que nos des unos ejemplos con ya números más que podamos sentir y prever de, ok, hoy tengo que ahorrar porque quiero vivir con tanto en el futuro. Volvemos en unos instantes. Ahorrar a edad temprana significa que tendrás más tiempo para acumular más ahorro. Y regresamos aquí a su programa Vivir Sura. Estuvimos en las calles de Latinoamérica preguntando si la gente sabía con cuánto se tenía que pensionar y a qué edad. Vamos a ver estos videos. Sí, lo que establece la ley, a los 55 años y con 1000 semanas de cotización. Sé que llevo 1000 semanas y a los 57 años, pero no sabría decirte cuánto dinero tengo, no sé. La verdad, yo no
No tengo ni idea, o sea, no me pongo a hacerle cuentas absolutamente a nada de eso. Yo pienso pensionarme a los 50 años, más o menos. No. ¿Con cuánto me voy a pensionar? Bueno, yo estaba pensando en pensionarme en unos $10.000 aproximadamente, para asegurarme, ¿no? No he hecho el cálculo, pero más o menos el ahorro que uno tiene que hacer desde cierta edad, que es como el mínimo, no sé, de una UEF, que puedes ahorrar desde los 30 años en adelante y te sirve a futuro. Dios mío, Lourdes, estoy preocupada. Todo el mundo tenía idea que tenía que ahorrar. No sabían cuánto, no sabían cuándo. Lo único que fue como más directo, sí, a los 50, pero no sé cómo. No sé cómo voy a llegar allá. Entonces, ¿qué aconsejas? ¿Qué estrategia debemos de seguir? ¿Cómo cambiar esto? Bueno, pues yo lo que creo que hay que hacer es ser consciente y sí cuantificar. Sí. Porque es muy fácil decir, ay, yo me voy a retirar a los 50, uy, qué suerte, va a tener mucha suerte si se retira si me a los gano 50, la lotería, claro. No, lo que hay que pensar es, bueno, ¿realmente a qué edad me quiero retirar? ¿A los 50, a los 60, a los 65? Ese chico iba por el buen camino. Y después de decidir la edad, ¿qué toca hacer? Pues lo que toca hacer es pensar con cuánto me quiero retirar, ¿sí? Con cuánto me quiero retirar. Si yo me quiero retirar más o menos con $1.000 al mes, pues entonces tendré que tener ahorrado aproximadamente unos $200.000. Si me quiero retirar con más, pues multiplica. ¿Y tú crees que esos fondos de pensión obligatorios generan $200.000? Bueno, ya hemos dicho que probablemente esos fondos de pensión obligatorios no generen la totalidad de lo que necesitas para el retiro. Por eso hay que complementarlo. Pero no hay que asustarse. O sea, no, pero es clave lo que estás diciendo. O sea, si tú necesitas $1.000, que la mayoría de nosotros necesitamos, no 1.000, necesitamos más de $1.000 para vivir actualmente, quiere decir que tenemos que complementar ese fondo de retiro. Probablemente, sí. Lo más seguro es que hay que complementar el fondo de retiro. Y para eso es lo que estamos aquí, para decirle a la gente, define con cuánto te quieres retirar, con qué monto, ¿sí? Entiende tu fondo de pensión obligatoria, cuánto te va a dar. Puedes ir a la administradora de cuentas individuales para el retiro que está manejando tus fondos, o sea, a la Afore, a la Pero FP. más o menos en promedio, ¿cuánto es lo que te da un fondo de retiro o de esos obligatorios que tienes que ir abonando del 5 o 6%, lo que me acabas de decir? ¿Cuánto te da al mes? Pues mira, por lo general lo que te suele dar es alrededor entre el 40 y el 60% del salario que tú tienes normalmente. Entonces, si alguien está cotizando por un salario de $1.000, pues entonces probablemente le vaya a dar unos 500, ¿no? Unos $500, entre 400 y $600. Por lo tanto, la diferencia la va a tener que ahorrar. La va a tener que ahorrar a lo largo de toda la vida laboral para asegurarse que justo al final de la etapa laboral, en el momento que va a hacer el retiro, pues en ese momento tiene los $200.000 tanto con la parte de ahorro obligatoria como lo que ha aportado en su cuenta de aportación voluntaria para poderse retirar y vivir con esos $1.000 que quiere vivir. Y en ese caso, ¿qué otras alternativas de ahorro existen que nos ayuden a complementar ese ahorro para el retiro? Pues mira, hay diferentes productos en los cuales se puede ahorrar para el retiro. Existe lo que se llaman las aportaciones voluntarias de la Afore. Las aportaciones voluntarias de la Afore son unas cuentas o de la Afore o de la FAP o la FP, ¿no? Según en los países se llaman de diferente forma. Pero en realidad son cuentas de fondos voluntarios en los cuales el trabajador puede aportar el monto que quiera, con la frecuencia que quiera, puede sacarlo en un momento determinado. Esa es una pregunta clave. ¿Cómo que lo puedes sacar en un momento determinado? Por ejemplo, si llegases a necesitarlo antes o tienes alguna, por ejemplo, una enfermedad terminal y tú dices, no voy a llegar a la edad de retiro, ¿lo puedes llegar a sacar? Esa parte que tú has aportado de forma voluntaria, sí lo puedes sacar. Lo puedes sacar y entonces hacer frente justo a esos imprevistos. Lo único es que hay que ser muy consciente. Se debe aportar, pero se debe sacar muy poco. Hay que intentar que solo sean causas
o muy de fuerza mayor para poder sacar esos fondos, porque si no llegaríamos a la edad de retiro y no tendríamos esta parte de aportación voluntaria, estos fondos adicionales que necesitamos para retirarnos como queremos, ¿no? Si en dado caso te quieres retirar más joven, ¿qué tienes que hacer? Por ejemplo, el que dijo que quería retirarse a los 50 años, ¿qué tendría que hacer? Pues mira, lo que tiene que hacer es, de nuevo, lo mismo, gastar calcular. menos, ganar más. Eso, gastar menos, ganar más, ahorrar mucho más, ¿no? No, pero lo que es importante pensar es cuanto antes te retiras, más monto necesitas para el retiro. ¿Por qué? Pues porque hay que pensar, una de las cosas que tenemos que pensar es en la esperanza de vida, ¿no? Sí. En los años 70, por ejemplo, en México, la esperanza de vida eran de 59 años. Hoy en México la esperanza de vida, estás hablando que son de 78 años, lo que quiere decir que si tú te retiras a los 50, todavía te quedan 28 años en los cuales tienes que vivir del monto que tienes para tu retiro. ¿Sí? Claro. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Primero que has cotizado menos en tu cuenta obligatoria, porque pues, has cotizado a lo mejor 10 o 15 años menos que la gente que se retira a los 60 o a los 65. Es verdad. Pero además tienes... Los fondos te tienen que durar para 28 años. Entonces, pues... o más. Entonces hay que hacer números. Quiero decir, hay que hacer el número de cuánto necesitas ahorrar, cuánto necesitas tener ahorrado para poderte retirar a los 50 años, sabiendo que tu esperanza de vida, si vivieras en México, sería pues de esos 78 años, ¿no? Claro. Y una pregunta, me habías comentado sobre los aportes voluntarios para complementar el fondo de retiro. Ajá. ¿Cómo es eso? ¿Cómo trabaja? Bueno, en realidad tú puedes estas aportaciones voluntarias para complementar el retiro en la cuenta de individual para el retiro. La persona aporta el monto que quiera, en el momento que quiera, con la frecuencia que quiere. ¿Sí? ¿En el mismo fondo? Sí, bueno, son unos fondos que se manejan en una cuenta aparte, okay, aparte de la parte obligatoria, pero que tienen mucha seguridad porque como están regulados por los gobiernos. Y además, fíjate que es bien interesante porque los equipos de inversión que manejan estos fondos suelen ser los mismos equipos de inversión que manejan los fondos obligatorios para el retiro. Entonces son montos muy grandes y son gente muy experta que todos los días está viendo cómo optimiza el dinero de los trabajadores para su retiro. Entonces, los rendimientos que tienen estos fondos tradicionalmente son muy competitivos, muy buenos. ¿Pudieran llegar a ser mucho mayores que cualquier cuenta de banco, me imagino? Pues sí, probablemente sí. Bueno, tradicionalmente así han sido, ¿no? Siempre han sido mucho más altos. Por entonces lo general. Vale la pena abrir esa cuenta de retiro, ¿no? Sí, yo creo que todos tenemos que aportar de forma voluntaria para una cuenta adicional del retiro. Recordemos, como decía antes, que por lo general esas cuentas tienen un incentivo fiscal, te permiten o no pagar impuestos en algunas regulaciones o retrasar el pago de impuestos al momento del retiro, donde normalmente la tasa de contribución suele ser un poco más baja. Y además de estas cuentas también podrías ahorrar para el retiro en seguros de vida, también para el retiro, o bien en fondos de inversión para el retiro. Depende mucho del país. Hay muchos instrumentos. Sí, sí. Y todos ellos, por lo general, cuentan con este incentivo fiscal. Me encanta. Y bueno, antes de que se nos termine el programa, ¿cuál sería la receta? La receta del retiro. Para mí la receta del retiro es, aunque estés en la etapa laboral que estés, aunque acabes de trabajar, es bien importante que empieces a pensar que te tienes que retirar. Yo sé que a nadie le gusta pensar que se va a volver viejo, pero es mejor que lo empieces a pensar ahora y empieces a ahorrar para el retiro desde ya, porque el tiempo juega a tu favor, porque tienes más rendimientos y porque vas a poder invertir en instrumentos de mayor riesgo. Entonces empieza ya a ahorrar para tu retiro. Muchísimas gracias, Lourdes. Y bueno, a todos nuestros televidentes que estén interesados en adquirir alguno de nuestros servicios y soluciones, pueden dirigirse a cualquiera de las sucursales y oficinas de Sura en cada uno de los países en los que estamos presentes. Consulta a tu asesor de seguros o tu asesor financiero. Simplemente visita www.sura.com. Nos vemos en nuestra próxima edición. Muchísimas gracias.